Buenos días. Bueno, nosotros vamos a tener una presentación a dos voces con Alfredo Joagnan, que es mi coautor, o soy su coautora en este trabajo, sobre capital, campo y clase política, una sociología crítica del capital político. A ver, el objetivo del trabajo primordial es construir o contribuir a la construcción de una noción que es la noción de capital político, pero al mismo tiempo, y por eso estamos en este panel sobre redefiniendo la sociología política, lo que defendemos es que hay un carácter particularmente heurístico de la sociología crítica de Pierre Bourdieu para responder una pregunta que ya se hizo en otra presentación, por lo menos acá, que es la pregunta de qué tipo de personas logran acceder a cargos de poder político. Los políticos que ingresan, los políticos que ingresan a la política lo hacen debido a sus habilidades para negociar y llegar a un acuerdo, o desarrollan estas habilidades luego de entrar a la arena política. Son preguntas que ya abordamos en relación al estudio de los puestos ministeriales ayer en la presentación de Michelangelo Versace y Müller-Rommel. Y nosotros lo que pretendemos mostrar acá es otro enfoque, un enfoque justamente en términos de campo político para lograr responder esta pregunta. Así que ahí hay una suerte de doble objetivo, ¿no? Mostrar un poco el carácter heurístico de este enfoque de sociología política bourdiana y contribuir a la construcción de esta noción de capital político, lo que haremos en la última parte de la presentación. Bueno, partamos diciendo que el ingreso al campo político es un hecho estadísticamente raro y excepcional, ya que no todos los agentes, todas las personas están interesadas primero en ingresar a la política. Eso es más bien la excepción, ya que estamos ante democracias con niveles de desafección extremadamente altos, y es aún más excepcional lograr ingresar a la política y lograr ocupar cargos de poder político relevantes. Entonces, partimos de esta pregunta que ya mencioné, que el PowerPoint está en inglés para que podamos conversar más fácilmente. Y en realidad la respuesta a la cual vamos a llegar al final de la presentación es que la pregunta de Gordon Black, formulada en 1970, entre un poco, o que formula una suerte de pregunta de la gallina del huevo, ¿no es cierto? Vale decir que uno ingresa a la política porque tiene ciertas habilidades o ambición o propiedades, características, un perfil particular, o desarrolla esto cuando ya ingresó a la arena política. Es finalmente una pregunta que el mismo Gordon Black identificaba como insoluble y que finalmente podemos contribuir a solucionar según nuestro punto de vista gracias a un enfoque de campo político que articula tres nociones principalmente, de las cuales también escuchamos hablar en la presentación de Marcos Angelovici, que es campo político, capital y habitus, sobre el cual volveremos rápidamente, porque supongo que todos más o menos manejan esta literatura. Ya, es una pregunta, y ahí para hacer la conexión igual con el panel, para que se entienda por qué estamos acá, digamos, y no en un panel de élites, es una pregunta que interesa a la sociología política porque desarrolla un concepto clave de la sociología política, según Clemens, en su último libro, 2016, el de clausura social, social closure, ¿no? Vale decir que el campo político está habitado por agentes que difieren unos de otros, obviamente, debido a sus orígenes sociales distintos, trayectorias educacionales distintos, su edad, etcétera, y esto contribuye a explicar ciertas barreras de ingreso que se agregan a otro tipo de barreras de ingreso que se producen en el camino, en la trayectoria de las personas, solamente porque no van a ser elegidas para ocupar cargos de poder político, o no van a ser elegidas por sus propios partidos, pero también por la ciudadanía, dependiendo del tipo de elección que vayamos observando.
Entonces, ¿qué hacemos? Partimos revisando la literatura especializada sobre el tema y ahí no voy a entrar en todos los detalles del paper porque vimos mucho de esta literatura ayer en la presentación de Michelangelo Vercesi. Solamente acá nos vamos a concentrar en tres ideas centrales que son tres tipos de respuestas que uno encuentra en la literatura especializada. Un primer enfoque que es específicamente cuando uno trabaja sobre los partidos lo puede abordar, es esta diferencia entre el enfoque clasista, entre comillas, versus el enfoque elitista en los estudios sobre el social background. Un poco lo que Michelangelo ayer llamaba la escuela centrada en el actor, ¿no? ¿Qué significa ese enfoque clasista? Es que las probabilidades de acceder, según estos autores, a responsabilidades políticas enfocadas como la expresión de relaciones de dominaciones entre clases sociales, es decir, que ese enfoque el que va a ser predominante, se va a enfatizar en este enfoque la desigualdad de oportunidades de acceso al poder político, la desigualdad de acceso a los puestos de poder partidista para ciertas categorías de ciudadanos, y pueden encontrar este tipo de desarrollo en un libro de Duverger que se llama Parti politique et classe sociale en France de 1955, no creo que esté traducido. Entonces, bueno, todo eso apunta a decir, este enfoque clasista, que las clases inferiores son las que son que están excluidas del acceso a cargos de poder político, principalmente partidista, porque ahí voy a referirme solamente a la literatura sobre los partidos, que vimos harto de la literatura general sobre élites ayer. El otro paradigma que se opone a este y que se va a empezar a imponer en el mundo anglosajón a partir de los años 50 es el paradigma elitista. Ahí las diferencias de posición social van a ser medidas a través de la profesión y hay una suerte de naturalización de ciertas competencias o características que van a impedir naturalmente el ascenso a cargos de poder. En este enfoque ya la lucha de clases no constituye el motor de la historia, tal como lo constituía en el enfoque anterior. Lo que tenemos más bien es una suerte de afirmación de la necesidad de las minorías dirigentes, en la línea de los estudios clásicos sobre élites de Mosca y Michels. De hecho, encontramos esta misma conclusión en un trabajo de Donald Matthews de 1954, al que se debe uno de los primeros esfuerzos de síntesis sobre el social background de los gobernantes norteamericanos. Matthews concluye: las oportunidades de tener una carrera política exitosa aumentan a mayor estatus social. Así que ven ahí estos dos paradigmas, tanto el clasista como el elitista, dos enfoques contrapuestos, centrados en el individuo en ambos casos. Un segundo enfoque, el motivational approach, es el enfoque sobre las motivaciones individuales, del cual hablamos también ayer, que son principalmente interesarse por las disposiciones que van a explicar que uno quiera emprender una carrera política. Y ahí la noción clave es la noción de ambición. La pregunta es: ¿dónde se origina la ambición? Y ahí encontramos este tipo de pregunta en Schlesinger en los años 60, Gordon Black también, que va a formular la pregunta de la cual partimos. Entonces, la tesis detrás de esto es que el deseo de poder está arraigado en la personalidad o se forja a lo largo de un proceso de socialización política posterior al ingreso a la política. Bueno, ese es el segundo enfoque, el motivational, y hay un tercer enfoque que ya deja de ser enfocado en el individuo, que va a ser más bien enfocado en las instituciones. También lo mencionamos ayer, cuando Michelangelo hablaba de
la escuela orientada hacia el contexto, hacia los arreglos institucionales, es exactamente lo mismo, pero ahí solamente me referiría a una literatura más que aborda más el objeto partidos políticos, porque es lo que es más trabajado. Ahí desde los años 90 observamos que las transformaciones en el reclutamiento tienden a ser explicadas por factores ligados a las evoluciones de los sistemas de partidos. Y ahí tenemos todos los estudios sobre los congresos o parlamentos, que son los estudios mayoritarios cuando uno trabaja sobre élites políticas. Lo que podemos notar es que estos trabajos enfocados en las instituciones raras veces toman en cuenta o vinculan estos procesos o procedimientos de reclutamiento con las propiedades sociales del personal estudiado. Y ahí podemos citar un libro, hay una literatura inmensa, pero no vamos tenemos que avanzar. El libro sobre América Latina, Peter Ciavelis y Scott Morgenstern, Pathway to Power, del 2008, que reúne estudios sobre carreras políticas en América Latina. Ahí Ciavelis y Morgenstern hablan de una interacción compleja de variables institucionales y de partidos, el enfoque institucionalista claramente, pero respecto a los mismos partidos o esta referencia falta al estudio, a nuestro juicio, un trabajo más fino sobre la socialización partidista que permitiría entender a quiénes los partidos escogen para ocupar cargos de poder. Con esta noción justamente de socialización institucional o partidista que ha dado lugar a otros trabajos cualitativos. Es el marco teórico del que partimos, que nos permite llegar con una suerte de propuesta alternativa, que es este acercamiento en materia de campo político, ¿ya? Entonces, es obviamente una referencia clara a la sociología de Bourdieu, que obliga a volver a la forma en que se van articulando campos, capital y habitus. Alfredo va a hablar de la parte capital para que estemos claros sobre un poco las dinámicas de los campos y cómo se articula esto con el habitus. Los campos son compuestos de bienes escasos en torno a los cuales se enfrentan los agentes. La cosa interesante ahí es que las propiedades de los campos van variando en función de la historia, del momento de desarrollo del campo, y que esto va a tener obviamente una incidencia sobre el tipo de recursos que van a ser puntualmente en un momento dado valorado en determinados espacios. Por ejemplo, actualmente, en las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias francesas lo demostraron, hay una muy alta valoración de un capital de tipo de liderazgo social o de provenir de la sociedad civil, por ejemplo, para justamente llegar a cargos de poder, y este tipo de valor o de recurso que los individuos pudieron movilizar para acceder al Parlamento, por ejemplo, no hacía tanto sentido hace 15 años en Francia. Eso permite mostrar esta finalmente historicidad o dimensión histórica, cambiante, móvil de los campos, y permite incorporar esta dimensión histórica que mencionaba Michelangelo también ayer, pero con otro tipo de propuesta teórica que era la path dependency, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso como características del campo. En la decisión de hacer carrera política influyen a la vez las características personales de los agentes y las fuerzas que los constriñen. Son los famosos efectos de campo que van a determinar que ciertas características valgan o no valgan, por ejemplo. Y estas características en la sociología de Bourdieu son captadas a través de la noción de habitus, que es un concepto que permite pensar juntas las lógicas de apropiación de las reglas sociales, vale decir, ahí uno proviene de cierto medio social que limita las aspiraciones, que determina ciertas ambiciones,
más o menos, ¿no? Entonces, pensar juntas estas lógicas de apropiación de las reglas y las acciones de los individuos una vez que van incorporando estas reglas, vale decir, su capacidad de desarrollar estrategias de aprenderse las reglas o de no aprendérselas y quedar fuera de juego. Estas disposiciones sociales, una vez más, no son fijas ni en el tiempo ni en el espacio, pueden evolucionar en función de las transformaciones de los propios campos, pero también de las trayectorias de los individuos que se desplazan en el espacio social y van a tener victorias, fracasos, etc. Los agentes poseen propiedades que pueden funcionar como capitales en el campo, y es ahí donde, bueno, no les voy a leer una frase de Bourdieu demasiado larga y siempre un poco enredada, pero la idea central es que hay determinados capitales que van a ser pertinentes en determinados campos y en el caso que nos interesa, el capital político va a ser el capital valorado para justamente lograr ese acceso a cargos de poder. Bien, voy a prolongar un poco lo que decía Stephanie, partiendo por lo siguiente. La noción de capital político es una noción, con el adjetivo político digo, es una noción especialmente problemática porque muy imprecisa. Y les voy a dar un ejemplo. Estamos en tiempos de campaña en Chile y todo el mundo está diciendo que Bachelet está gastando su capital político. Y yo les pregunto, ¿de qué estamos exactamente hablando cuando uno dice eso? Yo les garantizo que no tenemos idea de lo que estamos hablando. Y ocurre que la noción de capital político tiene como principal característica el ser utilizada metafóricamente, y eso es un problema. Y con lo que aquí estamos haciendo junto a Stephanie es tratar de hacer de esta categoría un concepto que permite pensar de mejor modo los campos políticos, que es otra noción que está muy presente en este grupo de trabajo, a lo menos en esta sesión en Santiago, dado que tanto Marcos Ancelovici como Tomás Janowski usan la noción de campo político de modo bastante sistemático. Pero vamos a lo que significa más o menos la noción de capital político y tal como la estamos entendiendo. Desde una perspectiva de sociología crítica, la noción de capital solo tiene sentido en relación a un campo de actuación. En este caso, la noción de capital político solo tiene sentido en relación al campo político de actuación de agentes que habitan ese campo. Y desde ese punto de vista, el capital, en este caso político, es una fuente de dinamización del campo llamado político. El campo se dinamiza a través de la inversión de capitales. El capital político es un tipo de recurso que se acumula fuera del campo para ingresar al campo. Uno no vive naturalmente en el campo, pero es una noción, la noción de capital político, que se acumula también dentro del campo una vez que se ingresó a él, habiendo sobrepasado, superado todas las barreras de entrada que caracterizan al campo político. Y la acumulación de capital, precisamente porque es capital, supone tiempo de acumulación y trabajo de acumulación, eventualmente mucho tiempo. Y no hay que confundir esta noción de capital con otras nociones vecinas que son nociones más de superficie, como la noción de activo, asset, o la noción de skills, habilidades. Son nociones mucho más de superficie, que entre otras cosas nos suponen el mismo trabajo de acumulación. Y el valor del capital, lo decía Stephanie, el valor del capital es variable, en el sentido de históricamente variable. Y eso significa entonces que el valor del capital político en el campo va a depender
de los estados en los cuales se encuentra el campo. Los estados atraviesan por distintos estados, un estado crítico, un estado de coyuntura, un estado rutinario, un estado de reforma, y así sucesivamente. Bueno, los valores del capital van a variar, y en términos de historia más larga, el capital político es objeto de obsolescencia. El capital militante, quiérase lo que se quiera decir al respecto, el capital militante es una especie que está hoy en fuerte depreciación. Ahora bien, extrañamente, y ahí voy al PPT, Bourdieu no escribió mucho acerca del capital político, lo cual es un problema. Es una noción que abordó escasamente, y cuando la abordó habló del capital en términos de patrimonialización de recursos colectivos o de algún tipo particular de capital social. Pero lo que sí sabemos es que el capital político es una forma de capital reputacional. Es algo así como que es un capital reputacional que hace sentido en el campo político y que se adquiere no solo en el campo político, sino que también se adquiere fuera de él. Es capital, esta noción, porque es un recurso que se acumula a lo largo del tiempo. Hay distintas formas del capital, las paso rápidamente por encima, es un artículo muy famoso de Pierre Bourdieu en 1986, se llama The Forms of Capital. El capital tiene una forma objetivada, especialmente cuando se ocupan posiciones, tiene una forma institucionalizada, cuando el capital acumulado y controlado por el partido, por ejemplo, ese partido lo transfiere a un individuo, consagrándolo como merecedor de ese capital, y el capital existe en una forma incorporada, que por definición es intransferible, porque es el capital hecho cuerpo y alma, si ustedes prefieren, es la historia del individuo en el campo. Pero al mismo tiempo, esta noción de capital es ambigua, y esa es la dificultad de esta categoría, porque la pregunta que hay que hacer, y ese es el desafío, es el de operacionalizar esta noción para fines científicos. Los esfuerzos de teorización son escasos. Se me vienen a la mente rápidamente los trabajos de Matonti y Poupeau en Francia en el año 2004 sobre el capital militante, o los trabajos de Ni y Oper en Estados Unidos en el año 2010, y el capital y un artículo atrevido pero todavía impreciso de French en el año 2011, quienes insisten en cosas de este tipo, en que el capital es inherentemente volátil, lo cual es cierto, la pregunta es ¿por qué? Y así sucesivamente. El capital político, esto es lo que se requiere, debe hacer sentido en el campo. De eso se trata. Si un recurso no hace sentido en el campo, es un recurso que no tiene valor en el campo. Si yo me propusiera ingresar al campo político porque se me ocurrió, y llego a él y trato de invertir y competir en algún tipo de elección, lo más probable es que pierda, porque no tengo o carezco del capital pertinente. Pero en los últimos 20, 30 años, uno observa un auge de una especie de capital de la cual va a hablar, terminando Stephanie, que es un capital que se origina en otros campos, y que permite reconvertirlo rápidamente para ingresar al campo político. Es el celebrity capital, por ejemplo, el capital de celebridad, que no requiere mucho trabajo de acumulación dentro del campo político, eventualmente tampoco mucho fuera de él, pero que permite ingresar al campo. Pero en cualquier caso, eso nos lleva a la necesidad de tipificar las distintas especies de capital que aquí lo que va a hacer Stephanie. Sí, a ver, antes de pasar a eso, solamente quiero, para que se entienda bien el argumento, creo que quedó más claro, ojalá que lo que queremos con este trabajo es resolver un poco los puntos ciegos de la literatura que presenté rápidamente, y esto implica concretamente estudiar la relación dialéctica entre los recursos o habilidades, los aprendizajes y experiencias adquiridas duraderamente por los agentes en su medio social de origen y las coacciones que se ejercen sobre ellos en un determinado campo. Campo compuesto
de posiciones sociales, que son capitales, todo esto dentro del tiempo y el espacio. Es un poco esto, un poco el desafío de esta sociología. ¿A qué nos hace llegar esto? A este tipo de propuesta que estamos trabajando, que es una tipología que permite, no voy a poder obviamente detallar todos los casos y dar todos los ejemplos pertinentes, pero que permite un poco entender cómo se va construyendo el capital político. Primero tenemos un origen del capital cuando se origina fuera del campo político o en el mismo campo político. En el caso del mismo campo político daré solamente el ejemplo de el capital que se va generando y acumulando cuando uno ocupa cargos de poder partidista sucesivos, desde presidente comunal a quien podría ser el presidente de un partido político. Este tipo de acumulación se hace dentro del campo político y da lugar o permite tipificar el agente en cuestión como hombre de partido u hombre de aparato, también como político profesional. Fuera del campo político, porque no voy a poder explorar de nuevo todo, ya estamos sin tiempo, podemos tomar otro ejemplo, que es el ejemplo que daba Alfredo del capital de celebridad, que se va a originar, por lo tanto, fuera del campo político, en la literatura, deporte, cine, y que va refiere a un tipo de agente que es el famoso, digamos, y que justamente puede ser reconvertido, porque ahí hay una reconversión de fuera del campo político al acceso a cargos de poder debido a un capital que haga sentido en un momento dado en un campo político determinado, y ahí daba el ejemplo de Macron en Francia y lo que se valoró en la última elección parlamentaria francesa como otro tipo de capital generado fuera del campo político. Entonces tenemos como todas estas opciones que permite finalmente construir o teorizar mejor una noción muy débilmente teorizada, como decía Alfredo. Entonces, en conclusiones, la noción de capital político invita a superar el enfoque determinista, un poco lo que Clemens llamaba the chicken and egg question, la gallina y el huevo, preguntando más bien cómo la confluencia entre diferentes dimensiones que involucran la tríada hábitus, campo y capitales contribuye al éxito en política. Cada trayectoria tipo constituye un recorrido posible para ir acumulando especies de capital valoradas en el campo político o al revés, quedar excluido o excluida del juego político. Es lo que llamamos desde el principio la famosa social closure, que es también uno de los temas clave de la sociología política según Clemens. Una de las características de este enfoque es permitir así construir, ahí usando la palabra de Bacán, una antropología generativa del poder simbólico y de sus múltiples formas y mecanismos, también de su reproducción y desigual distribución. Muchas gracias.